Hace 240 años nosotros le dimos vida y apareció el planeta Urano en nuestra astrología, en nuestra forma de ver la vida apareció hace 244, 245 más o menos de tiempo, ¿no? Relacionándolo en esto desde la data astrológica. Hace 240 años empezamos a ser más conscientes de la sustancia uraniana. Quiere decir que de 240 hacia atrás, 240 años hacia atrás, por allá antes de 1700, una cosa así, antes de 1700 no éramos tan conscientes de esta energía uraniana que nosotros teníamos a disposición. Entonces tomábamos la astrología sin contar a Urano, no sabíamos que existía, no lo relacionábamos en nuestro mundo astrológico, pero sí se sabía y sí lo vivíamos y sí lo sentíamos, solo que no de una manera tan lógica o de una manera tan obvia como hoy en día lo tenemos o como hoy en día se contempla en la astrología. Hoy justamente, sábado 8 de noviembre del 2025, tenemos un movimiento especial con este planeta llamado Urano. Urano de por sí se caracteriza, en todos los tomos lo hemos dicho, Urano se caracteriza por grandes descubrimientos y sobre todo es el que le corresponde aterrizar y virar la vida, virarnos la vida, movernos de canal, llevarnos a otro sitio, modificar lo que nosotros muchas veces creemos que está quieto, que está estético, que debe ser así, por alguna creencia o por alguna filosofía. Según la data, cuando se descubrió al ojo humano este planeta Urano, cuando estábamos viviendo esa sustancia uraniana, lo hizo en Géminis. Quizás uno de los puntos que era necesario quedar marcado en el 1700, por allá 1780, cuando este astrónomo, William Herschel, descubre este Urano, entonces le coloca ese punto matemático y lo identifica como un planeta y le empieza a dar toda la forma y le empieza a dar todo el orden de lo que exige un planeta y la órbita, y se empieza a estudiar verdaderamente la sustancia uraniana. Solo a partir de 1780 para acá, estamos hablando mal contados, eh, no más de 250 años, eso es muy poco tiempo. Parece mucho, pero es muy poco tiempo para poder descubrir o saberlo todo acerca de este planeta. Urano es descubierto al ojo humano, siempre ha estado, pero se deja ver en el signo de Géminis. Justamente hoy, esta mañana, si tomamos como referencia un punto matemático de la esfera, empieza su fase de retrogradación. Urano ya entró para amanecer hoy sábado en el signo de Tauro en una versión retrógrada. Está retrogradando y empezó a tocar, otra vez se devuelve al grado 29 de Tauro. Dentro de esta relación que nosotros tenemos con Urano, dentro de todo lo que nosotros podemos observar de la sustancia uraniana, le corresponde de ahí lo que no es tangible. Urano es un planeta arquetípico de existente, pero no se corresponde específicamente en lo visible, en lo tangible, en lo que podemos tocar. De hecho, Urano, la palabra Urano, lo que representa en griego es el cielo. El cielo nosotros lo podemos ver y por los efectos fotónicos y por los efectos de luz, vemos el cielo azul. Pero realmente si hacemos esa proyección hacia el cielo, pues no está, no hay. Parece que fuera un tapete, parece que fuera un domo, parece que fuera algo azul y nos da la idea o nos da la sensación de que ahí termina algo, como que ese es el final, el cielo. Quizás es una manera de representar mucho a Urano, por eso a este planeta Urano se le dio el nombre de cielo. Urano lo que traduce es cielo. El cielo que se ve muy amplio, muy extenso, pero depende la perspectiva de que nosotros podemos observarlo y tomarlo como un final. Por eso a Urano le corresponden las ideas ingeniosas, le corresponden las ideas que nosotros en este planeta comúnmente llamamos como locuras. Una locura, ¿qué locura? O el loco del zodiaco, es una manera también de representar a Urano en referencia a las cosas locas o la locura. ¿Qué punto de referencia hay en esa locura? ¿Qué tan loco esto que estás diciendo? O cuál es tu locura o cuál es tu idea, ¿no?
¿Qué es lo que quieres plasmar o qué es lo que quieres hacer? Este tema de cuando nosotros expresamos algo que no es tangible, sino que es una locura. Pues ese planeta de la locura, este planeta Urano, este planeta gaseoso, este planeta que es rebelde por naturaleza porque va en sentido contrario, justamente hoy empieza su retrogradación hacia el signo de Tauro y va a regresar o se va a poner directo por ahí hasta abril. Entonces vamos a tener lo que queda de este mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, mucho tiempo, son casi 5 meses donde vamos a estar viviendo este trance o viviendo este tramo que corresponde de Urano regresando a Tauro. Este año tuvimos la entrada de Urano en el signo de Géminis y esto pasó en junio. A finales de junio, principios de julio, empezamos a vivir esta sustancia, lo cual quiere decir que lleva julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses y medio. 4 meses y medio donde logró avanzar hasta grado cero, se mantuvo en el grado cero y luego retrocede a hacer sus últimos trabajos y sus últimos retoques en el signo de Tauro. ¿Qué puede representar esto de manera colectiva? Porque Urano es muy colectivo, el cielo no está solamente para mí, el cielo está para todos. ¿Qué puede llegar a representar esta energía a nivel colectivo? Evidentemente hay una sustancia taurina, hay una sustancia material que todos debemos hacer el cambio o debemos migrar hacia cosas distintas. El punto que nos ofrece Urano es de qué manera vamos a hacer esa migración, de qué manera nosotros vamos a empezar a conectar con la nueva estructura. Calculen ustedes, esto pasó hasta 1780. Todavía somos neófitos, todavía somos nuevos en la claridad o en la espesa tecnología que puede llegar a ofrecer Urano como planeta. Ahora que retrograda en Tauro, pues empieza a volver más que decirlo en qué signo se va a poner o cuáles son los signos afectados o no afectados o de qué manera. Me gustaría más plasmar un conocimiento más profundo de manera colectiva lo que esto nos puede invitar. Urano es un planeta que dura en cada signo alrededor de 7 años. Entonces está terminando una fase que inició por allá en el 2018, por allá, 2018 más o menos, para que ustedes calculen, 2019. Y está terminando una fase en este 2025 para cerrar lo que han sido 7 años en el signo de Tauro, preparándose para el signo donde fue descubierto por nosotros, en Géminis. Urano cuando está en Géminis, de esta línea que nos abraza, una de las palabras principales que debemos tener con Urano, ahora que está retrocediendo y que ya llegó de manera oficial hoy sábado al signo de Tauro, Tauro es muy concreto, Tauro es muy visible, Tauro es muy excéntrico, Tauro le gusta mucho la evidencia. Hay una palabra que nos ayuda muchísimo a poder entender este proceso astrológico y es quizás la palabra discernimiento. ¿Cuál es el discernimiento que yo tengo de las cosas? ¿Hasta dónde logro discernir algo? Urano en Tauro nos recuerda claramente temas de Venus y esto genera también una oposición hacia el otro signo que es Tauro, Escorpio y todo lo demás. Entonces, uno de los propósitos que debemos trabajar con Urano retrógrado es la capacidad de discernir. Tauro es muy tangible, Tauro es una sustancia muy fija, de hecho es un signo fijo regido por algo que es corpóreo y algo que tiene forma. Lo que ha hecho Urano a través de este tiempo, de estos 7 años, ha sido tumbar o renovar todo lo fijo o todo lo que nosotros creíamos como estructuras que son muy claras o muy dogmáticas o muy estáticas. Urano nos pide, regresando a Tauro, hasta dónde está el punto de discernimiento. Siempre que un planeta, cualquiera que sea, está en dos signos, recuerden que cuando dos signos están pegados no tienen en común nada, nada tienen en común, absolutamente nada. Por ejemplo, Aries no tiene nada en común con Tauro. Tauro no tiene nada en común con Géminis, porque están pegaditos, están haciendo un eslabón de la cadena, pero no hay muchas cosas en común, sino es cambio, totalmente un cambio, un viraje a otra cosa distinta. Todo planeta que esté en esa intersección de un signo a otro y que haga una retrogradación en ese punto, como por ejemplo Urano, ahora que entró a Géminis, se devuelve a Tauro y va a ponerse directo y va a volver a entrar a Géminis el otro año. Ese zigzag o esa costura que hacen los planetas en los signos
es porque nos llevan a reevaluar una palabra clave. Palabra clave que es la que tiene el planeta en sí. La palabra clave la da, en este caso, la sustancia planetaria. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando, en este caso, del planeta Urano, la palabra clave a la que nos invita Urano en este zigzag de Tauro y de Géminis es lo tangible, cómo se relaciona con las creencias que son típicas de Géminis. Entonces, aquí el punto matemático a discutir es la capacidad de discernimiento. Por eso Urano no tiene forma. Urano se ve redondo como si fuera un planeta, pero es gaseoso. Es un tema que pero se siente, se percibe, hay un cambio. Por eso se asocia mucho con el Internet, se asocia mucho con lo novedoso, se asocia mucho con los ingenios, se asocia mucho con las nuevas tendencias y las nuevas culturas o las nuevas, en este caso, tecnologías que nosotros podamos desarrollar como humanidad. No se ve al ojo humano, pero es existente. Algo así como los nervios, como el sistema nervioso, que también se relaciona mucho con Urano. Entonces, el punto clave acá es hasta dónde yo puedo discernir un concepto del otro, porque la propuesta que hace Urano para los próximos 7 años es una propuesta muy geminiana. Entonces, cuando un planeta está en este zigzag de dos signos, su trabajo principal es hacer una muy buena costura para que aguante el próximo tramo de lo que va a estar haciendo, su próximo debut. Y como van a ser 7 años en el signo de Géminis, la función uraniana es hasta dónde nosotros tenemos algo fijo en Tauro y hasta dónde estamos dispuestos a discernir con Géminis. Por eso uno de los propósitos del signo zodiacal Géminis no es solamente comunicar. Uno de los propósitos de la energía geminiana, hablando de manera horoscópica, de manera general, no queriendo decir que sean únicamente las personas de signo Géminis o ascendentes en Géminis o lunas en Géminis, sino hablando de Géminis como desde el punto de vista de constelación o de horóscopo, de signo. Una de las características geminianas es el discernimiento, la capacidad de aterrizar los conceptos y de darle vida y tomar una decisión. Por eso Géminis es el signo de los gemelos, Géminis es el signo de la dualidad y es el signo que nos enseña a discernir, más que a polarizar, a discernir para poder tomar una decisión. Entonces, obligatoriamente para que nosotros podamos tomar una decisión, necesitamos hacer una comparativa. Debo comparar, como cuando vamos al centro comercial y miramos unos zapatos y no te compras los primeros que viste. Luego sigues viendo otro par de zapatos y finalmente, después de varias opciones, por eso Géminis es un signo mutable que ofrece distintas versiones A y B, o más, incluso uno o dos o más. A través de todo ese trabajo terminamos tomando una decisión de cuál es el par de zapatos que me voy a comprar. Y eso lo determinamos con sustancia geminiana, la ocasión, el costo, hasta dónde los puedo tener y etcétera. Eso en un ejemplo pequeño de una compra. En la vida misma lo que está haciendo Urano ahora en este zigzag es invitarnos a cuántas de aquellas creencias o formas de pensar o fanatismos necesito reevaluar y necesito desarrollar la capacidad de discernimiento. Por eso yo considero que el título principal de esta retrogradación de Urano entrando a Tauro es hasta dónde en medio de tanta información y en medio de tanta nubulosa y en medio de ser tan nubado, a veces el cielo está muy opaco y no vemos claro. A veces el cielo está tan opaco que no logramos ver la luz del sol. Eso es muy Urano. A veces Urano logra abrumar tanto y en medio de tanta abrumación, ¿cómo logro generar esa capacidad de discernimiento? Ahora que Urano está retrogradando en Tauro a partir de hoy, sábado 8 de noviembre, ese es el título de la obra. Desde mi óptica, ese es el título de la obra. Hasta dónde logramos discernir los conceptos, discernir la tecnología, discernir las relaciones, discernir y separar. Esta palabra me encanta además porque el discernimiento permite que se pueda evacuar el fanatismo. Porque en Géminis también podemos encontrar la polaridad. En Géminis también puedo encontrar el fanatismo de que me polarizo hacia una cosa. Ese es quizás uno de los peligros de Géminis, ¿no? Todos los signos tienen algún tipo de peligro.
Todos los signos vienen a hacer un trabajo, todos los signos tienen unas habilidades, todos los signos tienen una capacidad intelectual, todos los signos tienen un, un, un trabajo a desarrollar con el propio talento. Por ejemplo, si hablamos de Urano, que está dejando el signo de Géminis y regresa a Tauro, pero lo va a hacer por 5 meses y luego va a estar 7 años en Urano, en Géminis. El punto es, claro, la sustancia geminiana es muy comunicativa, pero también la comunicación tiene dos polaridades o tiene dos formas de interpretarse. Por eso en Géminis interpretamos. Con Géminis sacamos conclusiones. Con Géminis nosotros administramos el verbo o la escritura, ¿no? Entonces, esta es la parte que nos permite quizás ser como más, generar esa genialidad, digámoslo así, generar esa astucia o esa versatilidad que es lo que puede llegar a ofrecer también, la versatilidad de hasta dónde yo logro discernir dos conceptos. Dice por acá, hola, se te escucha eco, un abrazo en TikTok. Sí, en TikTok siempre se escucha, siempre suele escucharse un poquito de eco. Hola, siempre estamos viendo todas las posibles versiones. Gracias, Andrea. Un abrazo para todos los que están en Instagram. Aprovecho para saludarlos, que están por acá en TikTok. Nos ayuda a poner perspectiva a lo que estamos viviendo. Exacto, Blanca, esa es una perspectiva distinta. La ventaja que tiene Urano ahora que está retrogradando en este signo, pues es un momento ideal para nosotros desarrollar filosofías de vida más estables, filosofías de vida más coherentes, filosofías de vida que sean más recíprocas también, ¿no? No podemos decir que Urano, al retrogradar a Tauro, está totalmente desligado de Géminis. No, porque ya viene marcando la pauta de Géminis, ya viene marcando una pauta, ya viene marcando una línea de tiempo y donde sabemos que de manera futurista lo que nos espera son 7 años de Urano en Géminis. Esto tan solo es una retrogradación. Lo único que está haciendo el efecto, que es un efecto además visual, ni siquiera es que en realidad el planeta se esté devolviendo, solo que nosotros como masa, nosotros como humanos habitando este planeta, por el efecto del movimiento planetario, tomando como referencia a nuestro observador, nos da la sensación y aparentemente desde la Tierra da la idea de que Urano se está devolviendo. Entonces este es un efecto de retrogradación, pero en realidad no es como tal que el planeta se esté devolviendo porque no hay un sentido o un circuito donde podamos decir que va en línea recta. Ningún planeta va totalmente en línea recta, sino tiene una órbita, ¿sí? Y esta órbita depende de la perspectiva de donde sea observada, depende desde del observador, más bien, depende del observador, es que va a determinar si el planeta va derecho o no. Esto es confuso y esto es algo confuso que puede llegar a generar dificultad al momento de discernir que sí y que no, por el mismo efecto de estar en carne o por el mismo efecto de estar ocupando el planeta, por el mismo efecto visual de que parece que Urano se estuviera devolviendo, pero me están diciendo que técnicamente no se devuelve, pero que Urano es, pero no se puede tocar, pero que sí significa y se puede sentir, y está en un signo o viene de un signo como Géminis que ofrece mutabilidades, que ofrece distintas opciones, y Urano de por sí marca la pauta de rebeldía. Urano por sí marca la pauta de lo loco o la locura, hasta dónde la locura puede estar implícita en mi vida, hasta dónde le puedo llegar a dar vida a la locura o hasta dónde una locura se puede convertir en una genialidad, hasta dónde puedo hacer algo novedoso y gracias a eso novedoso poder tener un cambio circunstancial en lo que he venido haciendo, ya sea de relación o ya sea de mi trabajo o ya sea de mi manera de pensar, de lo que sea, ¿no? Dice por acá, no, no circular, derecho a la muerte. Si seguimos así, buen día, un abrazo, dice por acá, saludos desde Mendoza, Argentina. ¿Hasta dónde controlas? Ejemplo, ese es otro punto de Urano, también en ese punto matemático de retrogradación, ¿hasta dónde logro controlar? ¿Hasta dónde estamos controlando, no? Buenos días desde Venezuela, mis felicitaciones, hijos de Dios. Un abrazo para Neido.
Buenos días, dice Mabel por acá en TikTok. Un abrazo, maestro. ¿Cuál es el tema de hoy? Urano retrogradando. Hoy de manera oficial Urano empieza su efecto de retrogradación al signo de Tauro. De hecho, ya lo está haciendo. Hola Javier, una maravilla escucharte. Un abrazo. ¿Suena eco? Sí, algo. No puedo escucharme allá en TikTok, pero ya varios están diciendo que se escucha eco. Yo creo que sería bueno en este caso que se pasaran a YouTube. A veces pasa eso allá, que se puede escuchar eco. Lindo día, Javi. Aprender a discernir en este momento de auge espiritual y tecnológico es clave. Verificar la información en tu propia vida para dejar de llenarnos de creencias que nos limitan. Esta parte me encanta, esta parte que acabas de mencionar, ¿quién es? Mónica, Mónica Cárdenas. ¿Cuál es el peligro de un Urano totalmente directo en Géminis y que no se hace este proceso de discernimiento? ¿Cuál es el peligro de discernir? Si no se logra discernir, entonces caemos muy fácil en lo uraniano. ¿Qué es lo uraniano? Que nos perdemos con una idea o con una locura y defendemos, podemos llegar a defender incluso una locura creyéndola que es propia. ¿Qué pasa cuando no se hace el proceso de discernimiento? Caigo muy fácil en el fanatismo. Entonces, no es tanto que las cosas o las herramientas o las disciplinas, que es lo que ofrece Tauro. Tauro nos muestra una línea concreta, Tauro nos muestra una línea o una estructura, algo fijo, y cuando no se hace ese proceso de discernimiento, entonces soy presa fácil de algo que se llama lo fanático. Cuando una persona se vuelve fanática a algo, el fanatismo puede ser en cualquier cosa, ¿no? El fanatismo puede ser hacia una disciplina, fanatismo a la tecnología, fanatismo a la religión, fanatismo a los cuarzos, fanatismo a la astrología misma, fanatismo a la psicología, fanático. Cuando me vuelvo fanático a la disciplina, me queda difícil discernir. Entonces, el fanatismo hace que aparezca el punto de locura donde empiezo a únicamente generar mi propia verdad desde el fanatismo y ya no logro concebir otra sustancia que se me entregue respecto a eso, ¿no? Digamos que ahí es donde más vamos a encontrar ese. Exacto, ahora me voy a YouTube, dicen por acá. Un abrazo para los que están ahí en TikTok. Entonces, ese es el punto medular. ¿Cuál es el trabajo a seguir con un Urano retrogradando a Tauro? Sencillo. ¿Cómo logro trabajo a seguir? Discernimiento. Ese es el título y es una palabra que de hecho la vamos a utilizar durante los próximos 7 años. Durante los próximos 7 años vamos a estar utilizando muchísimo esa palabra llamada discernimiento. Es donde más nosotros vamos a poder estar trabajando o donde nosotros más vamos a poder estar conectados con. A ver, dice por acá desde Argentina, un abrazo, saludos, buenos días desde Tandil, Buenos Aires. Voy a compartir la carta para mirar un poquito más a fondo y ya ustedes me van a decir cómo se ve. Esta es la carta de hoy y es la carta que nos hace referencia. Dice por acá Mabel, en Instagram se escucha bien. Sí, 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 en Instagram se escucha muy bien. Es un buen momento, dice Marisol, es un buen momento para cambiar. Es una pregunta, ¿es un buen momento para cambiar de ambiente o de lugar? Está perfecto, sí, está perfecto, está muy bien. Urano también pide cambios, Urano pide transformación. Urano en Tauro dice generar otro cielo, generar otro ambiente. Observen aquí cómo voy a compartir y aquí está el planeta Urano y esto pasó esta mañana, o sea que a partir de hoy ya tenemos a Urano en el grado 29 de Tauro. Esta costura que está haciendo Urano, este zigzag que ha venido haciendo de Tauro a Géminis y de Géminis ahora que se vuelve a Tauro y de Tauro que va a volver nuevamente a Géminis para seguir haciendo su efecto.
Por eso si nos quedamos estudiando únicamente a Urano en Tauro, vamos a ver como la mitad de la película. Vamos a quedar como con la mitad de la información. Recuerden que una vez Urano entre a Géminis, que esto va a ser el otro año, se va a quedar allí en Géminis por 7 años. Eso es bastante tiempo. 7 años. Este zigzag, este paso de Urano a Tauro, de Tauro a Géminis, es un zigzag momentáneo, es un zigzag, apenas es una invitación, apenas es un tema de costura. Cada vez que un planeta está retrogradando nos invita a por eso la R que está acá está haciendo el efecto de revisar, ¿sí? Está haciendo el efecto de reevaluar, está haciendo el efecto de reorganizar, de replantearnos, por ejemplo. Este es un término para poder comprender un poco más a fondo los planetas retrógrados. Cómo poder llevar más hacia la sustancia retrógrada, en este caso, revisar, reevaluar, retomar incluso, también es algo muy típico que nosotros podamos retomar algo cuando un signo está, cuando estamos hablando de un planeta que esté retrogradando. Entonces también una manera fácil de poderlo conectar es la capacidad que nosotros tenemos de revisar algo en nuestra vida, que es necesario hacerlo, ¿no? Por eso, una de las palabras claves que a mí me surge con esto es la revisión de distintos conceptos fijos, revisión de distintas culturas. Urano de por sí rige mucho la mente. A Urano es un planeta que le corresponde conectarse más con la sustancia nueva de manera de pensar. Al estar en Tauro, que hace parte de la cabeza también, que hace parte también del pensamiento, la clave es esa. ¿Qué podemos esperar? Me dice por acá María, María de Pilar. ¿Qué podemos esperar de Urano en Géminis, profesor? Con Urano en Géminis podemos esperar mucha genialidad. Con Urano en Géminis podemos esperar muchas cosas en nuestra vida novedosas. Es un momento de mucho cambio además. Pero ahora la tarea para poder analizar o para poder comprender ese cambio, la palabra clave es discernimiento. Fíjense cómo, observemos cómo Urano a través de los tiempos ha sido tomado como un planeta también muy tecnológico. Por eso siempre que hablamos de tecnología, pues se habla de Urano. Siempre que hablamos de cosas nuevas, hacemos referencia también de Urano. De estos procesos de vida o conceptos nuevos en mi vida, eso es muy uraniano. Si nosotros nos vamos derecho, sin hacer estos procesos de revisar o de reevaluar, podemos caer en la sustancia negativa o en una de las polaridades de Géminis. Y la sustancia negativa o la sustancia de polaridad geminiana es tender a ver solamente una cara de la moneda, solamente ver un ángulo, solamente quedarme en un sitio. En Géminis, de hecho, nosotros podemos también entrar en la confusión. Géminis es un signo confuso. Géminis, una de las características que maneja Géminis en medio de su multiplicidad, llamémoslo así, también es la confundirme. Por eso Géminis rige también mucho la verdad, pero Géminis también rige mucho la mentira, que son opuestos complementarios hablando de Géminis. Si ustedes se fijan, Géminis es un signo que siempre se ha simbolizado en la astrología con el número 2. El número 2 en romano, o dos fieles, dos principios que están hablando del principio masculino y del principio negativo. O en este caso, los dos hemisferios cerebrales con los que nosotros podemos analizar un concepto. ¿Qué pide Géminis? ¿O cuál es una de las tareas geminianas ahora que después de este efecto de retrogradación? Pues va a ser la fusión de positivo y negativo. Ahí es donde aparece la palabra clave discernimiento. Ahí es donde la vamos a tener. Bueno, sí, polaridades, dice por acá, soy Géminis en Sol. Qué difícil para Géminis de Sol tomar una decisión, ¿no? Qué difícil para Géminis de Sol tomar decisiones. Estoy de acuerdo. Es difícil estar en el centro. Coincido contigo. Emma Jessica dice que difícil estar en el centro. Sí, sí, así es. Tandil no, Tandil no. Sandra, ¿qué es Tandil? Tandil. Hola gente, ¿qué es Tandil, Sanantra? Tandil. Debe significar algo Tandil. Bueno, miremos por acá en TikTok.
Saludos, un abrazo. Urano en casa 12, dicen por acá. Se escucha eco. Sí, no lo puedo evitar. Los que escuchen eco en TikTok, en este caso, los invito a que se suscriban a YouTube. En este mismo live lo estamos pasando por YouTube. Casi siempre, a veces se escucha eco en TikTok. Entonces, la mejor forma es que se pasen en este caso, los invito a que se pasen a YouTube para que no escuchen el eco. ¿Cómo apareces en YouTube? Aparezco Javier Aragón, astrólogo, ahí está. O ustedes ahí en TikTok les da clic, le dan link en mi perfil, ahí encuentran y queda fácil también. Bueno, todo tiene su razón de ser, me gusta, dice Luna Luna, destruye, no crea, dependemos unos de otros, relativo, ley, ok. Tandil es un lugar hermoso. Ah, ok. Tandil es un lugar de Buenos Aires, Argentina. Ok, ya me queda claro a qué te refieres con esto. Saludos desde Bogotá, Julieta. Un saludo para Julieta. Bueno, dice por acá Diana Brusé. Géminis de Sol, Casa 9. Efectivamente me cuesta tomar una filosofía de vida. Me gustan todas. Ese es un punto muy positivo y es un punto muy favorable que en este caso ayuda al tema de Géminis. Eso ayuda bastante al tema geminiano. Eso ayuda muchísimo. Claro, Géminis es un signo de alternativas, entonces esa es una alternativa de poder tener el conocimiento, de poder utilizarlo. Es que observemos que Urano también nos viene a mostrar la libertad. Por eso Urano también se asocia con la libertad de ideas, es como el cielo, que independientemente de que nosotros tengamos una filosofía de vida o independientemente de que nosotros estemos embebidos en una sustancia o en una creencia actual, finalmente estamos bajo el mismo manto azul, estamos bajo ese mismo manto cielo y eso lo que permite es esa conexión, eso lo que permite es esa ilustración con el todo, ¿no? Entonces, ¿a qué va? A tener esa fidelidad o esa capacidad de discernirlo y esa capacidad de poder entender las distintas verdades, incluso la mía y la ajena. Yo creo que aquí es un trabajo, y eso se ve, si lo vemos en el mundo digital o en el mundo de redes o en el mundo actual, pues se ve, ¿no? Los de YouTube somos los menos fieles, dice por acá. Los de YouTube somos los meros fieles, dice. Andrea dice, yo Sol Géminis en las decisiones me ayuda que soy ascendente en Capricornio. Es difícil, pero bueno. Claro, esa es una ventaja. Esa es una ventaja para la energía geminiana, poder tener algo de tierra. También, ¿qué pasa con Urano? Cuando el Urano está muy pronunciado en las cartas, a la persona le cuesta trabajo aterrizar, a la persona le cuesta trabajo llevar las ideas o concretar las ideas. Urano también es el que nos muestra distintas opciones y nos muestra mucha información. Urano nos conecta con toda esa capacidad de poderlo hacer. El punto es cómo la aterrizo, ¿no? ¿Cómo la bajamos? Entonces, no es tanto que sea malo, no es tanto que sea bueno absoluto, sino es un tema de cómo me identifico en relación a eso. Acá desde TikTok, un abrazo, Julieta. Sí, aquí te estoy viendo desde que estás acá. Parece que aquí en YouTube no se escucha eco. Entonces, el eco es solamente en TikTok. Entonces, es una plataforma ahí extraña. Saludos desde Alemania. Wow, Alemania presente, imagínate, esto es desde Alemania. Un abrazo para los que están en Alemania también. Bueno, este es el momento de leer las preguntas. ¿Qué otra pregunta puede haber? Y este es el momento de aclararlas. Y que entre todos, yo siempre he dicho que el live es entre todos, el live no lo hago yo. Un live es donde ustedes también hacen con sus preguntas, con sus comentarios y es donde interactuamos. El live, para ver un video total, pues para eso está, hay muchos videos y hay muchas personas que suben videos ya hechos, editados y todos, para que se vean bonitos y se vean perfectos. Este es un live donde hablamos, donde muestro los comentarios, donde yo también leo sus comentarios y intercambiamos ideas. Ahora eso es lo que pide mucho Urano, el intercambio de ideas, el intercambio de cómo vamos a discernir si no intercambiamos ideas, ¿no? Es imposible generar un punto de discernimiento si no hay ideas.
Saludos desde Dinamarca, soy de Perú, nací el 1 de mayo. Me está pegando duro todo este tiempo. Sí, estos cambios uranianos, es que como no es solamente Urano, fíjense ustedes que también está Neptuno, Saturno, también tenemos a Plutón haciendo lo suyo. Entonces, cuando estos planetas transpersonales empiezan a hacer estos movimientos de costura, estos movimientos de zigzag, pues el ambiente empieza a generar unos principios distintos, el ambiente empieza a generarse, y cuando digo el ambiente no me refiero tanto el afuera, sino en nosotros. Finalmente, nosotros somos los que interpretamos, estamos interpretando de una u otra manera la sustancia de Urano, Neptuno y Plutón, con nuestras ideas, con nuestra genialidad, con nuestras ilusiones, etcétera. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es Urano retrogradando a Tauro. Ese es el tema de hoy. Sol Géminis, ascendente. Dice por acá, ¿cómo influye este tránsito si Géminis en el medio cielo? Muchas gracias. Wow. Urano retrogradando de Géminis a Tauro y tener a Géminis en medio cielo. El título de la obra para ti, por ejemplo, tú que eres medio cielo Géminis, ¿cómo logro discernir entre lo que creo y lo que pide mi profesión? ¿Cómo estoy logrando discernir? Discernir, que es distinto a desertar. Una cosa es desertar y otra cosa es discernir. El discernimiento es la capacidad que tiene una persona de darle valor a cada sustancia. Discernir, separar una cosa de la otra sin polarizarla de malo o bueno. Esa es la diferencia entre la palabra discernir. Discernimiento acerca de los términos, discernimiento acerca de algo. Por ejemplo, discernir la astrología. ¿Cómo podemos discernir la astrología? Que es una herramienta muy poderosa que nos ayuda en nuestro proceso de evolución. Pero logro discernir la astrología sin fanatizar la astrología y sin decir que si no se utiliza astrología a toda hora, entonces la gente que no sabe astrología entonces no es nada, ¿sí? Ahí no estoy logrando discernir, ahí estoy es polarizado, estoy es fanatizado, ¿sí? Me fanatizo todo el tiempo, me fanatizo en el concepto, me fanatizo y ya abandono la biología, porque si ustedes se fijan, Tauro es un signo muy biológico, está representado con la vaca, está representado con los recursos, está representado con las sustancias, Tauro está representando la piel, Tauro está representando el cuerpo físico. Entonces, ¿qué pide Urano en este tránsito de retrogradación? Tener la capacidad de discernir la mente, en este caso, del cuerpo. ¿Cómo logro discernir la sustancia del plato? ¿Sí? El plato es importante. En este caso, el plato es el recipiente que permite contener el alimento. Pero no me como el plato, no muerdo el plato, me como el alimento, que es lo que me nutre. Y eso es discernimiento. Tampoco puedo salir a decir que como no me puedo comer el plato, entonces el plato no tiene ningún sentido en la vida. El plato no sirve para nada. No, claro que sí. El plato tiene su lugar, tiene su espacio, el plato tiene su propio valor como plato y sirve como plato. Es el encargado, ¿sí? Donde yo puedo servirme el alimento que me voy a comer. Sin embargo, no muerdo el plato. Eso es discernimiento. En cosas tan obvias, claramente, como el plato, pues esto se entiende y esto es muy fácil, ¿sí? Y pasa a ser la palabra, ay, pues obvio. Ese ejemplo que estás dando, pues obvio. Pues lo mismo nos pide Urano retrogradando a Tauro. Obvio. Fíjate en qué es lo obvio en tus creencias y dónde te estás fanatizando por una religión o dónde te estás fanatizando con los cuarzos o dónde me fanatizo con la religión, o me fanatizo con un cantante, o me fanatizo con conceptos típicos de Géminis, o me fanatizo con una disciplina, me fanatizo con las velas porque estoy estudiando velas, entonces todo mi mundo se vuelve velas, me fanatizo con algo. Cuando me fanatizo con algo, pierdo la sustancia uraniana, pierdo la sustancia que me permite ir más allá del concepto mismo del que se supone, creo yo, es el único válido, ¿sí? Ese es el tema. A ver, los leo por acá.
Si tengo a Quirón en Géminis en casa 3, me genera un punto de sanación o de múltiples opciones que me manifestarán mi herida. Ambas son válidas, ahí va a generar ambas. Urano en Tauro trabaja también en el autoestima. Sí, también, Urano también empieza a decir, bueno, ¿cómo nos estamos nutriendo? De por sí, Urano cuando llega a Tauro, fíjense todo el avance que ha tenido la nutrición. Yo creo que una de las carreras que ha tenido mayor auge en los últimos 7 años ha sido la nutrición, el cómo nos alimentamos, los nutricionistas. Antes siempre ha existido, pero ha tenido un auge, ha tenido un uranazo en Tauro. Una de las cosas que ha representado Urano en Tauro ha sido el cómo nos alimentamos, porque en Tauro vemos los recursos. Entonces, Urano ha traído nueva información, Urano ha traído nuevas cosas acerca de Tauro, acerca de la importancia de qué como. Es más fácil, es más normal que hoy en día se hable de las calorías, de las dietas. Entonces existe la dieta keto, existe la dieta de grasas, existe la dieta de carbohidratos, existe la dieta de proteínas, existe la dieta de no sé qué. Urano en Tauro también ha venido trabajando los últimos 7 años el cuerpo, la materia. Por ejemplo, los deportes han tenido un auge, ¿sí? Es más normal que la gente se ocupe, o en los últimos 7, 8 años la gente se ha ocupado, nos hemos ocupado como colectivo más de nuestro cuerpo, hemos sido más conscientes acerca del cuerpo, de la materia, de la piel, de los cuidados, del autocuidado. Todo eso lo hemos venido haciendo con Urano en Tauro. Entonces, esta parte es importante que Urano refleja en Tauro esta sensación y dice, es importante el cuerpo, es importante lo físico, lo tangible, pero también es importante darle enfoque a qué dio origen al cuerpo y por qué estás aquí. Por eso Urano es un planeta transpersonal cuyo propósito es conectarnos con esa trascendencia, ¿sí? Con esa palabra que nosotros decimos de trascender. Haciendo este zigzag entre Géminis y Tauro, Urano también está insistente en prepararnos de manera colectiva para lo que van a ser los próximos 7 años que tendremos a Urano en Géminis. Pues imagínense ustedes, ¿no? Ya se habla de la inteligencia artificial, de los dobles. Géminis es el gemelo, es el que gemelea, es el doble, es el repetitivo también. Entonces, ¿hasta dónde nosotros como cerebro necesitamos repetir? Porque el cerebro, la manera en la que nosotros aprendemos en Géminis es repitiendo, contando, diciéndonos. Esa es la manera en la que nosotros podemos fijar creencias o fijar conceptos a través de la repetición. Por eso en todos los temas educativos se dejan tareas, se deja ejercicio y cuando vamos al colegio, entonces la maestra vuelve a repetir, vuelve a dar ejemplos, vuelve a dejar tarea hasta que se logre fijar una creencia en nuestra mente. Entonces, también cabe aclarar que Géminis es el signo que le corresponde repetir, no porque repetir sea malo. Y si lo vemos desde nuestra óptica, ¿cuántas veces nos hemos tenido que repetir tantas cosas? Es necesario. ¿Cuántas veces hemos tenido que repetir y reevaluar? ¿O cuántas veces la vida, Urano, nos ha puesto a repetir experiencias con otras personas y como que siento que esto ya lo había vivido, pero con otra persona? Ahora me vuelve a pasar, me vuelve a pasar. Este concepto de me vuelve a pasar, claro, me vuelve a pasar porque algo no he aprendido en su totalidad. Requiero de más información, requiero de estar más presente. Dice por acá, este año me cambió tanto que no soy la misma de enero. Totalmente. Estamos cambio constante, ¿no? Bueno, maestro, Urano en Escorpio en el grado 29. No, ese es otro rollo. Urano en Escorpio ya es otro rollo. Ahora es la retrogradación de Urano en el signo de Tauro. A ver, por acá, me cuesta mucho tolerar el fanatismo. Fíjense que sí, el fanatismo, pues el fanatismo a veces es complejo, ¿no? Porque cuando nos fanatizamos o me vuelvo fanático de un cantante, o me vuelvo fanático de la ópera, o me vuelvo fanático de X persona que canta así, o baladas, o etcétera, pues lo tomo como la única verdad, ¿no? Y me cuesta trabajo discernir que hay otros géneros musicales, me cuesta trabajo otras cosas, me quedo como fijo, aterrizado en eso, es lo que pasa.
A ver, dice por aquí Paola Galvis, si Urano rompe estructuras y Tauro nos enseña lo que realmente valoramos, ¿qué crees que debemos cuestionar primero? ¿Nuestra certeza, nuestras comodidades? Con esta retrogradación de Urano de Géminis a Tauro, en este caso es, en este caso es ser conscientes de cuál es la creencia que me está limitando. Fíjense cómo Urano, la bandera de Urano es libertad, la bandera de Urano es lo nuevo, la bandera de Urano es algo que no conozco, la bandera de Urano, la propuesta uraniana es diferente. En los signos de Tauro, ahora que viene de Géminis y pasa a Tauro, es relacionando la mente, Géminis, los conceptos, la información geminiana, cómo se aterriza y se ancla a la materia taurina, a lo tangible, ¿sí? Y luego sale Urano de Tauro el otro año y se va a Géminis y va a durar 7 años. Es decir, cómo con ese conocimiento, qué hago y cómo avanzo en mi vida. Urano en esta retrogradación nos enseña mucho hasta dónde utilizo el conocimiento para nutrir en Tauro para nutrirme y avanzar y evolucionar y hasta dónde el conocimiento pasa inherente, ¿sí? Hasta dónde las palabras y los conceptos y las creencias quedan como eso, inherentes, pero no logro hacer el zigzag, no logro integrarlas o generar ese zigzag de que va el planeta, se devuelve el planeta y vuelve otra vez, esas tres pasadas, esos tres puntos se están dando entre Tauro y Géminis. Entonces, desde el concepto psicológico, lo que pretende Urano con esto es que nosotros crucemos, que nosotros hagamos este zigzag en nuestras vidas acerca de conceptos, creencias, forma de pensar, que es muy Géminis, cómo se enraiza a mi cuerpo, a mi materia, a Tauro, a mis valores, a mi autoestima, a mi fuerza. ¿Hasta dónde hago eso novedoso en mi vida? ¿Hasta dónde utilizo eso que me permita salir de lo que repito? O salir de lo cíclico, ¿no? También por allí. Blanca, Javier, ¿tenemos clase de astrología hoy? Sí, ahora tenemos la clase, solamente que la clase va a ser exactamente a las 10 de la mañana, o sea, en 35 minutos. Vamos a tener clase de astrología exactamente en 35 minutos. Para los que ya tienen la membresía, pues entonces nos vemos ahorita en 35 minutos para la clase de hoy. Y para los que no tienen la membresía, entonces los invito a que se suscriban y adquieran la membresía. Ahí está, si ustedes lo ven en mi canal de YouTube, en TikTok y en esta membresía, pues vamos a poder vernos en la clase. Bueno, a ver, yo estaba por aquí leyendo los de Instagram, pero se me perdió dónde iba. A ver, wow, hay varios mensajes. Dice por acá, también ha habido un cambio muy importante en las terapias alternativas, por lo menos aquí en Argentina. Sí, yo creo que ha sido un movimiento interesante con esto de Urano en Géminis trayendo nuevas tendencias. Está. Prince, tengo una semana sintiéndome sin energía, como en la cabeza, como con la cabeza pesada, dice Sandra. Somos dos. Yo también vengo con la cabeza así tal cual. Me siento plenamente identificado con Sandra Sandra Casares. Es que siempre digo Cáceres, es Casares. Igual, con dolor de cabeza y tal, sí, es el tema también. Ahora con esa luna llena que hubo en Tauro, peor también. Y de signo Tauro, con mayor razón, esto le pega durísimo a los Tauros porque es Urano dando los últimos coletazos también. Adiós, Géminis. Hola, Javier, ya estoy de regreso. Un abrazo, dice Vani por acá. ¿Haces en vivos todas las mañanas para poner mi alarma, hablando del fanatismo? A veces hago en vivos todas las mañanas. El último creo que fue el martes. A veces sí, a veces no. A veces sí los hago, a veces en la tarde, a veces no. Digamos que es como alternado. Me siento súper Sagitario, muy bien. Yo también me siento muy cansada, dice Mabel. Yo igual, dolor de cabeza, Piscis, ascendente en Escorpio. Imagínate, Luna en Escorpio. Ahora con todo lo que está ocurriendo en Escorpio, pues en este caso, bastante, ¿no?
Buen día, me interesa leer y entender mi carta astral. Qué bueno, en buenos tiempos, en buena época. Hasta el próximo sábado, Javier, justo de escucharlo. Un abrazo, tengo sol en Tauro, casa 8. Bueno, mira, ustedes están conectados con el tema también. ¿Cómo saber mi ascendente? Bueno, el ascendente, hay una página en internet que se llama, ¿cómo es? AstroSeek. Entonces en AstroSeek colocas tus datos y ahí te bota, te arroja el ascendente y ahí lo puedes saber cómo es. A ver, no se escucha bien, se escucha eco. Sí, en TikTok siempre se escucha eco. Te invito a que te pases a Instagram o YouTube. Esto mismo está pasándose en otro lado. Bueno, dice por acá, soy nueva, ¿cómo saber mi ascendente? No sé ni el tiempo en que nací. Sí, cuando no sabemos la hora, lo mejor es tomar una consulta privada y entonces en la consulta poder determinar de acuerdo a lo que se ha vivido, poder determinar y recalcular y dar una idea más cercana. Tampoco es que a través de la astrología vayamos a decir, ay, es esta hora porque esto es así. No, pero sí, calculando lo que se ha vivido, se puede aterrizar una hora cercana. Bueno, cúspide en Escorpio. Otro punto. Ahora hemos hablado del tema Urano. 30. ¿Qué pasa con este Urano? Si ustedes se fijan, tenemos un aspecto astrológico, vamos a revisarlo aquí, entre Urano y Plutón. Esta distancia entre Urano y Plutón, este aspecto, es benéfico, pero vamos a aclarar un poquito el concepto benéfico. Depende benéfico en qué y depende benéfico para qué, ¿no? Plutón es una propuesta interesante que hace en el signo de Urano. Ahora, en el signo Acuario, que representa mucho Urano. También es oportunidades, por eso la palabra oportunidad, yo creo que ahora está más abierta al público y ahora tenemos más fuentes de donde conectar esa palabra llamada oportunidad. Ahora se puede hacer mucho más, es mucho más visible la palabra oportunidad. Podemos ser más amistosos con esa palabra de ahora hay más, ahora se requiere más, ahora tenemos más alternativas en las que podamos conectar con distinto tipo de informaciones, oportunidades en general, en los temas analíticos, en los temas de aprendizaje. Yo creo que uno de las grandes hazañas que ha hecho Urano y que ha hecho en este caso Plutón ha sido los conceptos de las redes sociales que permiten que haya más oportunidad de cercanía, oportunidad de conexión también. Si nosotros nos devolvemos a no ir tan lejos, 200 años, pero sí incluso a nuestra infancia, los que ya estamos grandecitos, pues vamos a encontrar mucha restricción, por así llamarle, ¿sí? A lo que fue aprender los conceptos. Era muy difícil aprender los conceptos antes porque la información no estaba tan disponible, la información no estaba tan abierta, no habían canales. Yo creo que varios de los que están aquí reunidos conmigo el día de hoy, sábado, pues somos conscientes, ¿no? De que no era tan fácil acceder a la información, ¿sí? Hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día tienes la información a la mano. Hoy en día tienes información en tu celular. Pero devolvámonos a aquella época, no tanto 200 años atrás, devolvámonos a nuestra infancia. Para conseguir la información había que ir lejos, no había tantas oportunidades como ahora. No era tan fácil tener información. Si queríamos hacer una simple tarea de biología, yo recuerdo tanto, me quedó muy marcado, eso es como una huella anémica que yo no he logrado superar. No he logrado trabajar esa huella anémica de, de hacer la célula. Y tocaba en la tarea de biología llevar una célula y que la mitocondria y hacer todos los procesos. Y eso era una tarea que primero tenías que salir de casa, si no tenías los libros, no existía el internet, no había computadores. Entonces tenías que irte por allá a la biblioteca que quedaba retirada del barrio, más cercana, para hacer la tarea y llegar a preguntarle al bibliotecario en qué libro podíamos hacer esta tarea de biología que estaban pidiendo la célula y la mitocondria y cuál es la función del retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático y bueno, todos estos procesos de la célula. Y era tan complejo y fuera de que tú te desplazabas y fuera de que tú te ibas a la biblioteca y fuera de que tú caminabas para ir a la biblioteca que quedaba lejos, caminabas 40 minutos o una hora a hacer la tarea
y se supone que tú te ibas convencido de que habías hecho la tarea. Al otro día llegabas a exponer la tarea y no era suficiente, ¿no? A lo mejor usted hizo lo que no era, no, esa no es la tarea. Y entonces quedaba uno con esa frustración de decir, entonces, ¿dónde está esto que me mandan a averiguar? ¿Dónde lo consigo? Esa es una clara demostración que ahora es más fácil. Ahora la información, si ahorita le mandan a una persona, a un chico que está estudiando, si a un chico que lo mandan a estudiar, le dejan esa tarea, pues imagínate, se mete a Google, llega a la casa y ya copia y pega y lo hace. Está más a la mano. Hoy hay muchas más facilidades de la información. Entonces hemos evolucionado. Los tiempos de ahora ofrecen oportunidades más directas, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó algo parecido o en sus colegios cómo estudiaron. Yo creo que varios de los que estamos acá no habían computadores, no había esto, era máquina de escribir lo que había. Uy, ¿cómo te pegó eso? Dice por acá. Pero qué lindo era maestro, dice, pero qué lindo era maestro hacer investigaciones de la célula. No, eso sí era todo un tema y era una belleza irse y hacer la cartelera. Ya lo último soltabas la nota, ya lo último no nos fijábamos ni en la nota porque yo sabía, o yo hablo por mí en lo personal, yo coincidí con maestros muy estrictos, o a mí en mi momento me correspondieron maestros muy estrictos donde nunca fue suficiente. O sea, siempre faltaba algo, siempre no investigó, le faltó investigarlo, le faltó hacerle, le faltó ponerle. Y yo decía en mi época de Mercurio, wow, pero ¿qué será lo que quiere este señor que haga? ¿De dónde me lo saco? Ya fui a la biblioteca, fui a la otra. Bueno, en Bogotá hay una Luis Ángel Arango que queda en el centro. Además, a veces cuando la tarea era muy gruesa, pues había que irse a la biblioteca del centro de Bogotá a buscar en esos libros. ¿No? Casi siempre los bibliotecarios enojados, entonces tampoco muchas veces les molestaba que les preguntaras cosas y en fin, era todo un desafío presentar la tarea. Yo creo que en eso la gran mayoría, a menos que todos los que estén aquí en el live tengan 20 años, o a menos que todos los que estén aquí en TikTok, en Instagram y en YouTube todos tengan 18. Entonces a lo mejor no sepan de qué estoy hablando, pero los que ya estamos grandecitos sabemos que fue así, era a través de las bibliotecas, ¿no? A ver, dice por acá, pero qué lindo. Bueno, los avances tecnológicos son maravillosos, pero en algunas ocasiones nos invaden y nos ponen todo en la mano. Exacto. Y ahora estudian menos. Muy bien. Nos apaga la creatividad muchas veces. Igual que copiar a mano. Exacto. Me encantaba ir a la biblioteca, el olor y los libros, madera. Exacto. ¿Por qué no tienes ni impresora ni copiadora? Imagínate, esa es una. Eran horas haciendo las tareas, necesitábamos una enciclopedia. Ay, sí, la famosa enciclopedia. La famosa enciclopedia, claro. A ver, biblioteca, tiempos aquellos que no volverán. Exacto, que no volverán. Y ya los vivimos y eso se quedó en la memoria de los que lo vivimos, de los que usamos eso, de los que usamos y vivimos eso se quedó, se quedó, se quedó. Y ni hablar de la materia de mecanografía. ¿Se acuerdan de mecanografía? Sí, maestro, duro, dice por acá doctor Happy. Dice, el problema es que siempre necesitamos a los padres ahora para cuidarlos a la tecnología. Saludos desde Uruguay. Dice por acá, a ver, ¿qué más están diciendo? Me gustaba vivirlo, no sé, bueno, por acá, hacer todos. Ah, ya entiendo todo. Claro, o sea, es que imagínate, eran tiempos, tiempos aquello. Entonces, ahora es mejor. ¿A qué voy con este comentario? De que ahora es mejor, ahora hay más oportunidades. Eso es lo que nos está diciendo Urano retrogradando en Géminis y en Tauro. ¿Cómo utilizamos a Urano, que es la tecnología, en Géminis, que son los conceptos y el aprendizaje, para aterrizarlo en Tauro en nuestra cotidiana vivir, en nuestro cotidiano nutrirnos, cómo utilizamos esos conceptos y la tecnología a nuestro favor, porque la tecnología no es mala. Ese concepto de que la tecnología es mala es polarizar a Urano en Géminis, gemelo malo o gemelo bueno. Es que la tecnología es mala, no, la tecnología no es mala. Es que el cuchillo es malo, no, el cuchillo no es malo. Es que el palo, el bate es malo. No, no, el bate no es malo. ¿Sabes? Es
¿Quién empuña? ¿Quién utiliza la herramienta? La tecnología no es mala, cómo y para qué se utiliza. El cuchillo no es malo, el cuchillo es súper necesario. Dile a un chef que cocine sin cuchillo. Gracias al cuchillo puede separar, puede cortar, puede hacer fin, o sea, el cuchillo es una herramienta. Entonces, a veces es muy fácil con Urano en Géminis polarizar y decir, es que es mala la herramienta. No, la herramienta no es mala, es una herramienta. Ahora, ¿cómo la utilizas tú? ¿Para qué la utilizas tú? ¿Cómo la enfocas tú? Eso es otra cosa. A mí me parece súper bueno la tecnología de hoy en día. Qué maravilla, si nosotros en aquella época hicimos lo que hicimos, teniendo la educación y teniendo la información tan lejana y pudimos hacer tantas cosas teniendo la información tan lejos, pues ahora con mayor razón podemos hacer muchas otras cosas más. Podemos ir mucho más allá. Esa es la propuesta uraniana. Por eso la propuesta uraniana es loca, es una propuesta loco. Urano puede llegar a ser lo absurdo también. ¿Sí? Este tema de que es un absurdo, pero es la propuesta del absurdo que sabiéndola encaminar y sabiéndola utilizar y sabiendo utilizar los recursos en Tauro, de eso absurdo puede salir algo supremamente ingenioso. De ahí viene el ingenio. En aquella época también fue muy juzgada la persona que proponía o la propuesta loca, la propuesta absurda de hacer una gran embarcación. Eso era un absurdo, qué peligro. La propuesta loca de hacer un avión. Eso es un absurdo. ¿Cómo vas a hacer un avión y poner en riesgo tantas vidas? Qué peligro. Y si eso se cae, y si ese avión se cae y se mueren todas las personas, qué peligro. Es un loco, alguien que lo calme. Pero hoy en día, gracias a esa locura uraniana y gracias a la comprensión de la tecnología y gracias a los avances y al buen uso de las herramientas, pues hoy en día contamos con vuelos internacionales. Entonces, observemos que a veces la biología para que genere esa metamorfosis se requiere de que haya algo crítico o de que hayan partes que mueran también, ¿no? Dice por acá, y esas herramientas son Dios en acción totalmente. Tengo a Urano y Sol en Géminis. Wow, eso es. Regalos enviados en TikTok. ¿Quién manda regalos? Eso afecta a los hackers, porque hubo hackeo en el ministro de Perú. Mira, en Perú hubo hackers. No, eso los hackers. Claro, eso también tiene mucho que ver con Urano, ¿no? El tema de los hackers y todo lo que tú dices. Tengo Urano y Sol en Géminis. Imagínate, rebelde, ingenioso, nuestro querido Urano. Exactamente. Cambiante y revolucionario. Exactamente. Entonces, como es tan extremo, es tan extremista Urano, de ahí es donde la propuesta que mencionaba de Urano en retrogradación, de ser como muy conscientes del discernimiento. ¿Qué es lo que permite poder aterrizar un Urano entre retrogradando a Tauro y devolverse a Géminis? Discernimiento. Si utilizamos esa capacidad de discernir, vamos a poder aprovechar al máximo ambas sustancias, Tauro y Géminis. Bueno, pues está muy bien. Eh, yo creo que quedó claro por lo menos una idea en mi humilde opinión de lo que es Urano retrogradando a Tauro y en su próxima versión futurista de 7 años en Géminis. Hoy es mejor, hoy se puede, hoy es más. Claro, la evolución siempre nos va a llevar a verlo desde este ángulo, a verlo desde esta manera, y eso permite el crecimiento. Nos vemos ahora en 20 minutos para los que tenemos clase, nos vemos ahora en la membresía. Para los que no, están a tiempo de adquirir su membresía y con mucho gusto nos vamos a ver ahora en clase. Entonces, un abrazo. Hoy tenemos clase de membresía. Bienvenidos cordialmente. Ahí pueden encontrar en mis redes sociales el link para que ustedes se suscriban a la membresía del Centro Holístico y ahí ustedes pueden tener acceso a la clase de hoy sábado y la clase de los sábados de astrología. Géminis, Tauro, un abrazo. Gracias, maestro. Doctor Happy, un abrazo para ustedes. Gracias por su tiempo. Feliz sábado también. Pásenla rico. Vayan aprovechando este uranazo ahí. Te bendigo, Javi. Un abrazote. Marisol, un abrazote. Gracias por tus enseñanzas, dice Angie. ¿Cómo se inscribe uno? Te puedes inscribir ahí en Instagram. Tú encuentras esta página que estoy compartiendo y aquí están las membresías. Entonces, ahí la puedes encontrar y ahí te suscribes.
la página Centro Holístico Javier Aragón, y ahí tú te puedes suscribir y vas a encontrar esta imagen que estoy compartiendo en pantalla que habla de membresías. Ahí encuentras la membresía, ahí está, consultas y membresías. Cuando le das clic, ahí aparece las membresías que están disponibles. Y tú puedes elegir cuál es la mejor opción para ti, si te gusta la membresía de tarot, si te gusta la membresía de astrología, y ahí te va a aparecer. ¿Sí? Ahí la puedes ver, ahí estoy compartiendo en pantalla y de esa manera. ¿Quién me preguntó? Sapito Grisel, de esta manera te puedes suscribir, aparecen ahí membresías y en esas membresías ahí es donde tú la buscas hacia abajo y ahí vas a encontrar las membresías. Y tenemos clase en 20 minutos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de progresiones. ¿Dónde encuentran el link? Ahí en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Instagram, ahí encuentras las redes del link para suscribirte. Es una manera muy sencilla de hacerlo. Gracias, bendiciones desde Lima, Perú. Gracias, abrazos, feliz sábado para ustedes. Gracias también por acompañarme en este momento. Nos vemos mañana con Juan Carlos en otro domingo, domingos matutinos.